buenas noches y bendecidos a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos a todos los hermanos escogidos, elegidos y predestinados por Dios antes de la fundación del mundo y que sus nombres ya estaban escritos, inscritos, grabados en el libro de la vida. A ustedes, a esa congregación de espíritus justos, hechos perfectos, que han muerto al pecado, están vivos para Dios y que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico más del ministerio Te Exaltamos Dios, y oramos que la transmisión de hoy pueda ser de mucha bendición, de mucho crecimiento para su vida espiritual. Le invitamos para que comparta la señal desde ya y muchos puedan ir entrando y compartiendo esta señal preciosa con sus seres queridos, porque hoy vamos a estar nuevamente con nuestro amado pastor y maestro Eladio Ramos, trayendo un estudio titulado Los muchos y los todos. Los muchos y los todos. Es importante, creo que esto no se enseña en las congregaciones de hoy, y todo pastor, todo ministro debe entender esta palabra antes de ministrarle al cuerpo de Cristo, porque si no va a trazar erradamente. Así que antes de comenzar nuestro estudio, bueno, yo creo que ya estamos listos y sin más, está con nosotros en esta noche, como siempre, nuestro amado hermano, compañero de milicia, pastor y maestro de esta casa, Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, pastor Carlos. Es un privilegio estar nuevamente aquí el miércoles, dando gracias al Señor primeramente por todas las cosas y también compartir esta señal con toda la audiencia que anda por ahí. Estamos gozosos y no me cabe duda que vamos a tener un estudio muy educativo en esta noche, y gracias por la invitación. Qué bueno, pastor, como siempre es un gusto tenerlo, y yo creo que ya estamos listos para comenzar en esta noche este precioso estudio. Hemos venido hablando, llevamos 2 miércoles hablando de las 2 simientes. Es un tema bastante controversial, pero muy bíblico. Traímos 2 estudios completamente sobre eso, y hoy vamos a continuar hablando sobre esto, pero ya desde otro ángulo, y le hemos titulado el estudio Los muchos versus los todos. Los muchos versus los todos. Así que yo quiero, pastor, darle el comienzo para que usted tenga la apertura. ¿Qué es eso de los muchos y de los todos? Explíquenos, por favor. Amén. Antes que nada, quería recordarles a los hermanos que ayer en el anuncio que hicimos en nuestra página pusimos el link. Usted puede bajar este panfleto, lo puede bajar ahí para que si nos quiere seguir, pues nos puede seguir con la guía de estudio. Agarre su lápiz y su papel, porque hoy vamos a hablar cosas que van a ponerlo a pensar. Los muchos, le pusimos los muchos versus los todos, porque como vamos a ver hoy, hay muchos versos bíblicos en la palabra que cuando hablan de la salvación, a veces usa la expresión todos y a veces usa la expresión muchos. Y entonces, cuando dice todos, podría pensarse que se está hablando de toda la raza humana. Pero ya hablamos de que aquí en este mundo hay 2 simientes. Hay una simiente que es de los hijos de Dios, que están predestinados para salvación, pero hay otra simiente, hay otro mundo que no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, cuando la Biblia habla de muchos y de todos, pues tenemos que tener cuidado, porque a veces dice muchos hablando de los escogidos. A veces en otros pasajes dice todos, pero son todos los escogidos, no es toda la gente que vive en este planeta. Y así por el estilo. Vamos a ver varias escrituras, tanto viejo testamentarias como nuevo testamentarias, donde se registran esas cosas. Y pienso, pastor, que por ahí podemos empezar
Perfecto, perfecto, me parece bien. Entonces, pastor, cuando la gente dice Cristo murió por todo el mundo, por todos los hombres, lo que están diciendo es que literalmente Cristo murió por todos los hombres. La pregunta es, si Cristo murió por todos los hombres literalmente, entonces todos los hombres literalmente tendrían que ser justificados, tendrían que ser salvos. Pero no es así. Entonces, si Cristo no murió por todo el mundo literalmente y sí murió por todos sus hijos, entonces hay que verlo bíblicamente para entenderlo. Vamos a comenzar con el primer verso que usted tiene aquí, Juan capítulo 1, verso 11. Vamos a dar lectura. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de varón, sino de Dios. Aquí claramente está diciendo que a los que Él les dio la potestad de ser hechos hijos, dice que no son engendrados por voluntad humana. Quiere decir que esto no es por el libre albedrío. Tocamos esto porque cabe, ¿no? No es por voluntad humana, no es por el libre albedrío, sino por voluntad de Dios. Dios es el que determina. Dios es el que escoge. Y si Él, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquí está diciendo claramente que no todo el mundo es hijo de Dios. Solo a los que Él les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando ese verso se lee, pastor, lo voy a leer para el argumento que voy a presentar. Cuando usted lo lee, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Cuando usted ve esa expresión todos ahí, inmediatamente uno piensa y dice, bueno, pues entonces es todo el que lo escuche, todo el que crea. Es como Juan 3:16 que dice, para que todo aquel. Entonces, suena como una invitación abierta para todo el mundo de este planeta. Pero sin embargo, cuando el verso termina, dice que para esos todos que Él vino, dice que no son engendrados de voluntad de varón, sino que son engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios vino, una vez Él lo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando usted analiza, no todos se perdieron por el asunto de lo que Él habla, porque algunos ya nacieron perdidos desde antes, que lo vamos a ver en otro renglón de este estudio más tarde. Entonces hay un punto importante que dice a los que creen en su nombre. Da a entender como si fuera, bueno, el que quiera creer, el que decida creer. Pero número uno, no es por voluntad humana. El mismo verso lo dice. Es importante, mi amado hermano o ministro o maestro que nos está escuchando en esta hora. Este tema es muy importante para aquellos que ministran la palabra. Usted tiene que tener esto bien claro porque no depende de la voluntad del hombre. Depende de la voluntad soberana de Dios. Entonces cuando se dice a los que le recibieron, ¿quiénes son los que recibieron? Porque hay un mundo que no le puede recibir. Allá Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo que no le puede recibir. Hay un mundo que cree, pero hay un mundo que no cree. No le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esos son los que están destinados a perdición. Yo sé que esto suena fuerte para tu mente natural, pero es bíblico. Lo importante es que sea bíblico, hermano. Si te sacude tu cimiento, gloria a Dios. Pero si no es bíblico, ahí es donde usted tiene que poner el freno. Pero la Biblia dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Al que quiere endurecer, endurece, y de quien tiene misericordia, tiene misericordia. Entonces la pregunta es, ¿dirás tú por qué Dios inculpa? En otras palabras, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La palabra es fuerte aquí, pastor. Esto es un reto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano para altercar con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces, lo que estamos probando en la palabra es que
Todos los que le recibieron son todos los escogidos que él escogió desde antes de la fundación del mundo y le dio potestad de ser hechos hijos. Lo confirma Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pastor, yo no veo espacio aquí en esta lista. No hay espacio para aquel que quiera de su voluntad venir al Señor si no está predestinado, si no fue conocido por Dios, si no fue llamado por Dios y no fue justificado por Dios. La obra vicaria del Calvario es específicamente para un grupo. En ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la mente de él estaba cada uno de los hijos que él conoció desde antes de la fundación del mundo. No había nadie más. Fíjate, en Juan capítulo 8, Jesús estaba hablando con una cierta multitud y dice, ¿y por qué ustedes no entienden lo que yo hablo? Y después le dice, ustedes no lo entienden porque ustedes no sois de mis ovejas. Y en Juan 8:44, por su boca, Jesús mismo le dice, ustedes no me entienden porque es que ustedes son de vuestro padre el diablo. Y las obras de su padre ustedes hacen. Aquí en la tierra hay dos simientes. Él vino a salvar a todos los que él predestinó, que son muchos si lo consideramos dentro de lo que es la población mundial. El grupo de él son muchos y el grupo por quien él murió son todos los que él conoció antes de la fundación del mundo. Esa es la mejor forma de picarlo para que se entienda y para que se pueda comprender. Pastor, si decimos que Jesús murió por todo el mundo y naturalmente no todo el mundo va a ser salvo, la pregunta es, ¿será que el poder de Dios es débil o está sujeto a la voluntad humana? ¿Será que el Dios justificó a todo el mundo, murió por todo el mundo, pero ahora depende del libre albedrío, de la voluntad caída del hombre en decidir de su propia voluntad un destino eterno? No hay base bíblica para eso. Hay mucha razón, es muy lógico humanamente el argumento, pero no es bíblico. Aquí el asunto es, él de su voluntad, dice la palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto no es algo, y yo sé que esto atenta contra tu teología, puede atentar contra tu formación religiosa, pero no importa, tú mismo debes irte en contra de eso y aceptar la opinión de Dios. Dios nos predestinó, Dios nos escogió y van a ser salvos todos los que él escogió antes de la fundación del mundo y ninguno de ellos se perderá. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Me gusta el comentario que hace el pastor Nerio. Dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Fíjate, Dios esto es un filtro poderoso en la palabra. Vamos a leer a Hebreos capítulo 2, versículo 14 para ver un filtro que hay ahí. Dice, así que por cuanto los hijos, eso es lo primero que hay que llevar en cuenta, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora mira el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí usa la expresión todos, pero es todos los hijos que participaron de carne y sangre. No son todos los hombres de la tierra, porque entonces lo justo y lo razonable. Yo siempre cuestionaba y debatía esto. Yo decía, si el Señor murió por todo el mundo, lo justo y lo razonable es que todo el mundo se salve. Sin embargo, la misma palabra nos dice que no todos van a ser salvos.
Entonces ahí entra la altivez del libre albedrío a decir, no, son solamente los que como yo, dice la gente, los que como yo acepten a Jesucristo y se porten bien. No, señor. Usted cuando vino, mire, usted no decidió ni dónde usted iba a nacer, en qué familia, en qué país. A usted lo trajeron aquí. Y cuando usted abrió los ojos, eso fue Dios que lo trajo aquí. Y el que lo trajo aquí se lo va a llevar a usted se lo va a llevar quien lo trajo, por así decirlo, porque usted es una oveja de salvación, fíjese, pero Dios no iba a mandarte aquí al azar del libre albedrío. Pastor, ese plan del libre albedrío, cuando yo miro la doctrina del libre albedrío, yo veo un plan soberano de Dios descansando en una carreta de bueyes, como es el libre albedrío, como cuando sacaron el arca de los filisteos, que la trajían en un carro de bueyes, que ese no era un lugar para el arca. Y tú no eres un lugar tampoco para el libre albedrío. Tú eres una criatura escogida desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce, como decía nuestra hermana Ivanova por ahí. Mis ovejas escuchan mi voz. Ellas conocen mi voz, porque desde antes me habían escuchado. Usted llegó aquí marcado y usted saldrá de aquí porque usted está marcado. Pastor, pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, claro, desde antes de la fundación. Ahora, a otra le dijo, ¿ustedes saben por qué ustedes no creen en mí? Porque ustedes no son de mis ovejas. Entonces, ahí hay dos grupos. Unas ovejas que oyen la voz de Dios y le siguen, pero hay otros que no le oyen porque no son de sus ovejas. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Oye, que ese sí que fue claro, Jesús fue bien claro. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Los llamó hijos del diablo su padre. Y por eso era que no escuchaban a Dios. Fíjate que Jesús dijo aquí en Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, hablando de los discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Fíjate quién lo guarda. No somos nosotros. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La pregunta es, tu libre albedrío no hace que la escritura se cumpla. Si usted quiere que la escritura se cumpla, usted tiene que irse por la soberanía y por la predestinación de Dios. Entonces, ¿quiénes son todos por los que Cristo murió? Todos los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Es bien difícil, yo no concibo la idea del libre albedrío, no la concibo. Se me hace más difícil creer en esa doctrina errónea, que esa doctrina creo que lo que lleva son como unos 100 años nada más. Pero fíjese, cuando yo veo el plan predestinado de Dios desde antes de la fundación del mundo, yo veo al Dios que anuncia lo futuro desde el presente o desde el pasado. El que dice cómo van a ser las cosas, el que lleva el control del tiempo, el manejo de todo lo que se mueve aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Y para eso hay que creer lo que dice la palabra. Sí. La palabra es clara cuando te habla de que tú eres una creación que Él llegó. Por eso ahora, pastor, vamos a discutir un poquito de esos muchos que son destinados a salvación. Vamos a hablar un poco de eso para verlo. Vamos ahí a Mateo capítulo 20, verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escuche bien, y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, está hablando de muchos, en su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Las ovejas, sus escogidos, sus predestinados, sus hijos. Él no dio su vida por todo el mundo literalmente, porque si hubiera dado su vida por todo el mundo literalmente, los hubiera rescatado literalmente a todos. Pero no todos. Hay un hijo de perdición que no se salvará porque es un hijo de perdición. Están destinados a perdición. Y usted no puede tener más amor que Dios, hermano. Si este es el corazón de Dios y Dios lo estipula así, hay que aceptarlo. Amén. Mira Isaías 53, en el versículo 11 dice, este es Jesús hablando, el profeta lo presenta en una visión, hablando después que resucitó, después que sufrió en la cruz. Las palabras que salen por su boca, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hablando de Jesús y de su actitud,
después que hizo el sacrificio. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nota, si fuera todo el mundo, lo que hubiera dicho ahí sería, justificará mi siervo a todos. Pero dice a muchos. ¿Por qué dice muchos? Porque no son todos. Son solamente los elegidos, los que él escogió desde antes. Una vez Jesús en Juan dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. Pero no estaba refiriéndose a que todo el mundo iba a ser atraído, ¿ves? Solamente a los escogidos de Dios, a los que él conoció. Hay que leer la palabra, mi hermano, y hay que escudriñar y hay que entender. Hoy el pastor Nerio puso un mensajito ahí en Facebook que decía, no lea la Biblia, mejor escudriñela, investíguela, estúdiela. Haga eso, porque con leer como el papagayo no llegas a ningún lado. Usted tiene que entender la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es clara cuando dice que Él dio su vida en rescate por muchos y no por todos. Pastor, el verso 12, porque la Biblia hay que interpretarla y trazarla correctamente. Usted leyó el 11. Vamos a leer el 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vuelve a decir lo mismo, habiendo él llevado el pecado de muchos. Si él llevó el pecado de muchos, entonces esos muchos son justificados. Porque es imposible que él llevara el pecado de todo el mundo y que entonces parte de esos estuvieran en pecado y quedaran entonces destituidos de la gloria de Dios. No puede ser. Está hablando de los escogidos de los muchos. Hay otro verso aquí en Hebreos, capítulo 9 y el verso 27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Oiga, hermano, usted está leyendo en español como yo estoy leyendo. Llevado el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él llevó el pecado de muchos, no de toda la humanidad. Ahora, la mente humana, pastor, cuando decimos que es solo los escogidos, piensan que son 2 o 3. Hermano, ¿usted sabe cuántos billones de trillones de escogidos hay? No son 2 o 3. Es una multitud. El anciano Juan allá, una multitud que no se podía contar. Es una multitud poderosa, grande. Bueno, el Señor le dijo a Abraham, mira hacia el cielo y trata de contar las estrellas, y mira la arena de la mar y trata de contar. Así será tu descendencia. Entonces, no es un número limitado, somos muchos, somos un gran número, pero somos los hijos de Dios. Amén. Aquí en Romanos también el apóstol Pablo vuelve a decir lo mismo. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, nota como ahora instala el filtro rápido, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Fíjate, no te dice todos. Ahora, una cosa es clara, y esto lo tengo que dejar claro. Satanás sujetó a todos los hombres, incluyendo los de él y a los del Señor. Ahí se fueron todos. Pero cuando Jesús muere en el sacrificio, no fueron esos mismos, fueron los muchos, por quien él iba a tener misericordia. Pastor, usted estaba leyendo Romanos 5, 18 Romanos y 19. 5, Entonces, 18 y 19. Sí. Vamos a leer, porque es que hay que saber leer el contexto. La gente diría, bueno, los pastores están leyendo y sacando versos fuera de contexto. No,
Por eso le leí el próximo verso en Isaías. Y aquí le leo el verso 15 del mismo capítulo, que dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Ahí está. Los hijos de Dios son los muchos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué lindo. Está claro. En esta tierra hay dos simientes. En esta tierra hay ovejas y hay otros que no son de las ovejas. Esos no participan en este grupo del sacrificio de la cruz. Ahora, pastor, vamos a hablar un poquito de muchos que no. Vamos a ver esa parte de muchos que no son. Y la primera está en Juan 14:17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, oye bien ahora, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese es el grupo que no cualifica. Pero mira, ahora dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Ahí claramente Jesús habló y dijo, hay dos grupos. Cuando el Consolador venga, el Consolador va a consolar a ese grupo, a esos muchos, pero no a todos, porque hay otros que sencillamente no le pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Hay un verso por ahí, pastor, que dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuere por el Espíritu. Mira qué tremendo. Para tú poder confesar al Señor, el Espíritu tiene que estar dentro de ti para hacerlo. Y el Espíritu de Dios solo mora en los muchos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Es interesante que ese verso que usted leyó de Juan 14:17, en un solo verso están las dos simientes. Están los hijos de Dios y los hijos de perdición. Lo voy a leer otra vez. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué mundo? El mundo de los hijos de perdición, que no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ahí está el otro grupo, ahí cambió. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí en Juan 10:25 Jesús hace la misma división de las dos personas, de los dos grupos. Y les dice allá en el verso 25, Juan 10:25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Había un grupo de personas que estaban molestando a Jesús, no le estaban creyendo sus palabras. Y él le dijo, se los he dicho, ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Pastor, esta declaración que Jesús dijo, jamás se lo hubiera dicho a un hijo de Dios. Cuando él, y Jesús no hubo engaño en su boca, él no habló mentira. Cuando él dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pastor, eso no es que no buscaron, que no oraron, que no pasaron al frente. Es que ellos, no era que no eran ovejas por no creer, es que no creían porque no eran ovejas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Oh, pastor, qué cualidades de un hijo de Dios. Conoce a Dios, oye la voz de Dios y le sigue. Cualidades de un hijo de perdición, no le ve, ni le conoce, ni cree en sus palabras. Amén. Hay cosas que la palabra son bien chocantes. Por ejemplo, en la cruz se le dijo al mundo que habían dos simientes. Había un ladrón allí que injuriaba a Jesús diciéndole que lo ayudara para salirse, quizás para volver a seguir robando. Sin embargo, el otro que había vivido una vida quizás perdidamente, quizás por su entorno, pero era un hijo de Dios, fíjate, en la cruz del Calvario, allí en aquel momento preciso, en aquel momento determinante, reconoce a Dios como Señor. Hay veces que las personas que menos nosotros pensamos son hijos de Dios. Cuando los espías de Jericó entraron a Jericó, ¿dónde se quedaron? En casa de una prostituta. Nosotros con nuestro juicio visual que hacemos a veces, una prostituta, no, eso es una hija del diablo. Sin embargo,
Era una hija de Dios que está registrada con los héroes de la fe en Hebreos 11. Dios utiliza lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Y hay muchos pasajes en la palabra que hablan de gente que uno piensa que no eran, y sin embargo eran hijos e hijas de Dios. Bueno, el caso de los ladrones en la cruz, los dos ladrones, ambos eran ladrones, ambos merecían la muerte por sus hechos, lo que sembraron cosecharon, pero uno de ellos no creyó y otro sí creyó. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que no se puede determinar, ¿verdad?, quién es uno y quién es otro. Dios es el que determina eso porque Él sabe quién es en el corazón genuino. Ahora, pastor, si Jesús murió por sus hijos solamente, y cuando la Biblia dice que Él murió por todos, se está refiriendo únicamente a sus hijos, tenemos que entender entonces Juan capítulo 12, verso 32, cuando Jesús por su boca dice estas palabras: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La pregunta es, ¿cuáles todos atraerá el Señor a Él mismo si Él fuere levantado? A todos sus ovejas, a los que oyen su voz, a los que le siguen. Pero hay unos que Él dice, ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Y en otro momento dijo, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. Quiere decir que todos los que Él atraería, fíjate, pastor, que no es por el libre albedrío, es por el poder de Dios atraerlos. Todos los que Él atrae son los que Él conoció antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted ponga desde ya ahí, haga un comentario, y yo quiero que los hermanos digan, yo soy uno de esos muchos. Póngalo ahí. Yo soy uno de esos muchos. O puedes poner también, yo soy uno de esos todos. Yo soy uno de esos todos. En realidad somos de esos todos o de esos muchos, dependiendo cuál sea el verso que usemos, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Es que la Biblia es clara y tenemos que, bueno, mire tan clara que es. Mira cómo el apóstol Pablo termina el capítulo, casi terminando el capítulo 9, dice en el verso 22, ¿y qué? ¿Tú has visto a alguien que dice, ¿y qué? Como que alguien le está preguntando, ¿y por qué lo está haciendo? Y la persona dice, so what? ¿Y qué? ¿Qué le importa a usted lo que yo estoy haciendo? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Vasos de ira preparados para qué? Para destrucción. Pastor, Dios no hablaría de esa forma a sus hijos. Él no los llamaría vasos de ira preparados para destrucción. Es más, a nosotros dice, ustedes no están puestos para ira. Pero estos son hombres que son vasos de ira preparados. ¿Quién los preparó? ¿Ellos? ¿Su libre albedrío? No, Dios los preparó. Como preparó a Faraón, que le endureció el corazón para no recibir a Moisés ni su mensaje. Como le endureció el corazón a Judas para que hiciera la cochinada que hizo de entregarlo. Dios tiene vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer, verso 23, notoria la riqueza de su gloria. Aquí viene el grupo de los hijos de Dios, mi hermano. Consuélese con esto. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Diga ahí, yo soy un vaso de misericordia preparado por Dios de antemano. Póngalo. Yo soy un vaso de misericordia preparado de antemano para salvación. Qué lindo, pastor. Tenemos que llegar a la conclusión de que entonces aquí vivimos en tres mundos. Está el mundo cosmos, que es donde vivimos, el planeta. Está el mundo de los hijos de Dios y está aquel mundo que no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Estamos en medio aquí, tres mundos hay. Hay dos mundos que viven dentro de este mundo cosmos. Dios te conoce, Dios sabe tu nombre,
Dios tiene tus vestiduras reservadas en los cielos para ti. Él sabe el tamaño que te va a poner. Fíjate, tú tienes una invitación RSVP, porque ya Dios te reservó un lugar en los cielos. El apóstol Pablo dice que si esta nuestra morada terrestre se deshiciere, dice que tenemos del Señor una casa no hecha de manos, reservada en los cielos para ti. Tiene tu nombre. Hay otra cosa que dice, y es que dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. El Espíritu está gimiendo porque desea ser revestido, vuelto a vestir de aquella habitación celestial. Lo tuyo estás reservado. No eres una persona al azar. Dios conoce a cada una de sus ovejas. Dios conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Dios sabe, conoce nuestros pensamientos. Él trajo tu existencia al mundo. Él te trajo cuando Él quería traerte y Él te lleva de aquí cuando Él quiere llevarte. Por eso el profeta decía, los que son llevados por mí desde la matriz hasta las canas, yo los soporto, yo los llevo, yo los dirijo. Tú no eres una persona al azar del libre albedrío. Tú eres un hijo de Dios, a quien Dios conoce, que pertenece al grupo de los muchos por quien Él derramó sangre. Pastor, usted dijo entonces que hay un mundo que no le ve ni le conoce, ¿verdad? Y que no le puede recibir. Tres cosas: no le ve, no le conoce y no le puede recibir. Quiere decir que ese mundo, si no le ve y no le conoce y no le puede recibir, Cristo no justificó ese mundo. Ahora, ¿qué mundo fue el que Él justificó? El mundo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que todos los de ese mundo, que son los escogidos, todos los de ese mundo, Cristo los amó, entregó su vida por ellos y les dio vida eterna y no perecerán jamás. Dice, porque no envió, el próximo verso, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ahorita dijimos que hay un mundo que no le puede recibir y no le conoce, no le cree. Entonces ese mundo es el mundo de los hijos de perdición, los vasos de ira, que no caben dentro de este mundo por el cual Cristo murió y que tendrán vida y que tenemos vida eterna. Tremendo, tremendo. Pastor, yo creo que hemos dejado esto meridianamente claro, esta primera parte. Sí. Y creo que esto nos debe de traer consuelo, nos debe de traer gozo, nos debe de traer alivio en esta vida, que hay tantos sinsabores y tantas cositas que pasan, ¿verdad? Que a veces pues te quitan la paz. Pero cuando tú piensas que tú eres uno de esos muchos, que tú eres uno de ese grupo a quien Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, y cuando tú entiendes que tu existencia aquí es gobernada por el creador del universo, tú te tranquilito, porque tú sabes que no importa lo que venga, no importa que contra ti se levante guerra, no importa lo que el enemigo quiera hacerte. Cuando digo el enemigo, no me refiero al diablo persona, sino me refiero a todas las vicisitudes que hay en esta vida, que son suficientes. Oiga, si tuviéramos un diablo sería peor, pastor, porque con lo que pasa aquí, uno sin el diablo es suficiente. Pero eso debe de consolarte, eso debe de hacerte sentir bien. Así que, pastor, yo quiero darle las gracias nuevamente por la invitación y quiero saludar a todos los bendecidos que están conectados ahí. Les amo, les aprecio y espero ya que el próximo miércoles pues tengamos otro estudio similar, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a seguir, pastor, con otro interesante estudio, porque hay muchos otros versos más que no pudimos cubrir en esta ocasión, pero la próxima vez va a ser así. Así que gracias, pastor, como siempre, reciba mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué lindo. Bueno, pues